quiero comenzar con una frase que leí en estos días de un artículo que me enviaron que me pareció muy interesante para jóvenes líderes. Entonces aquí, pues, aquí hay muchos jóvenes y pues la idea es que podamos mirar esa frase. Y yo quiero leerla, pero quiero que usted se siente al lado de alguien porque le va a hacer una pregunta a usted con esa persona. ¿Listo? Entonces, este artículo que me enviaron me pareció muy interesante porque es un señor de 50 años que le da un consejo a los más jóvenes. Un joven de 50 años, sí, un joven de 50 años, un pollo. Aunque ustedes no lo crean, pollo ya tiene casi 50 años. No parece. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Volviendo al tema, ese artículo, él escribe y dice 25 claves para los jóvenes, dice así. Y hay unos tips muy interesantes, pero él comienza diciendo esto en el artículo. Él dice en ese artículo: hace poco estaba hablando con un amigo que había cumplido 50 años un par de años antes que yo. Él me sorprendió al decir que tus 50 están predeterminados en gran medida por lo bien que viviste tus 30 y 40. Vive bien tus 30 y 40 y tus 50 resultan geniales. Vívelos mal y todos los problemas y cuestiones que nunca resolviste cuando eras más joven pueden sabotear tus últimos años, incluso más allá de los 50, hasta los 60 y los 70, y aún la vida de tus hijos. ¿Qué piensan ustedes? No tienen que estar de acuerdo con esto, o sea, esto no es para que digan, sí, me parece muy bien, a mí, palabra del Señor, no, eso no es, no, simplemente, ¿qué piensan ustedes ahí? Compártela a la persona que está a su lado. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. Dicen, sí me parece que dice lo cierto. Los que están de acuerdo. De acuerdo, listo. ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué? Porque sí, don Guillermo. Porque lo han vivido acá, porque lo han vivido. ¿Qué más? ¿Por qué les parece que sí? Porque el que siembra cosecha. Eso es un principio. Bueno, ¿quiénes no están de acuerdo con esta frase? Que dicen, yo no creo que sea así. Levanten la mano sin miedo, sin miedo. Bueno, por acá. Ustedes tres se pueden retirar, por favor. No, mentiras. No, Clarenita, Andrés también. ¿Por qué no les parece? Muy bien, sí, muy bien. Porque ahí en esta ecuación está el Señor, que es el Señor de 20,000 oportunidades en nuestra vida, que a pesar de que hayamos cometido muchos errores, el Señor nos da siempre oportunidades para resarcir, para restituir, para cambiar. Hoy, la realidad de esto sí es que todos estamos y todos nacemos con grietas, con problemas, con fisuras, digámoslo así, ni siquiera grietas, con fisuras en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida, en cómo entendemos en nuestras personalidades. Como seres humanos tenemos muchas fisuras y yo sé que ustedes todos los días, yo soy muy consciente muchas veces de esas cosas, de las fisuras de todos ustedes, no, de mis fisuras. Soy muy consciente. Yo la verdad las identifico, claro. No, soy muy consciente de las fisuras mías cuando yo digo, esto no está bien, yo estoy pensando algo que no es correcto, yo estoy actuando de manera que no es correcto y empieza uno como a decir, esto no está bien. Y viene la pregunta, bueno, ¿y cómo cambio esto? ¿Cómo soy diferente? ¿Cómo puedo mejorar esta área? Y esta lucha también la tenían pues los grandes apóstoles, los primeros padres de la iglesia. Pablo tiene esa lucha con sus discípulos también. Y quisiera que nos centráramos hoy en un versículo que está en Gálatas 4, que fue un versículo que
se me vino a la mente la semana pasada que Jacob habló acá acerca de cómo solucionar los conflictos entre hermanos. Entonces estaba también en Gálatas y me acordé de ese versículo que Pablo les continúa diciendo a ellos esto en el libro de Gálatas. En Gálatas 4, versículo 19, Pablo dice lo siguiente. Pablo está diciendo en este libro, como lo mencionó Jacob, está hablándole a un pueblo que había conocido el Señor, que eran gentiles, que en términos prácticos es que no eran judíos, no eran nacidos en la nación de Israel, pero que se habían convertido al cristianismo, que habían reconocido en Jesús el Señor y el Salvador de sus vidas y que habían empezado a caminar en el Evangelio. Pero resulta que en medio de su lucha y de su crecimiento y de su caminar con Dios, vienen otros a decirles, no, es que ustedes tienen que ser como judíos también, ustedes tienen que circuncidarse, por ejemplo, ustedes tienen que mantener las fiestas, guardar las fiestas de los judíos. Y entonces Pablo viene en Gálatas y en otras cartas a decir, no, eso no es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es volvernos judíos. El Evangelio no es tener una bandera de Israel en nuestra casa, ni en el WhatsApp, ni nada de eso. El Evangelio es seguir a Jesús. Y eso es parte de lo que Pablo está tratando de hacer y de decir aquí en este libro. Y en uno de los pedacitos del libro, en Gálatas 4:19, dice, oh mis queridos hijos. Él trata a la iglesia como sus hijos. Él es un pastor angustiado por ellos y les dice, oh mis queridos hijos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esa es la oración y digamos el clamor de un pastor, de Pablo, al ver que la iglesia en Galacia, la iglesia de Gálatas se estaba yendo, estaban creyendo cosas que no eran, estaban viviendo de manera que no era correcta a lo que la Biblia enseñaba. Y él en su angustia les dice, yo siento esos dolores de parto como hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y lo interesante de esto es que no es la primera vez en la que Pablo habla justo de este tema, a la que Pablo le interesa que Cristo sea formado en nosotros. O sea, Pablo veía la iglesia, Pablo veía el discipulado, Pablo veía los que caminaban y se acercaban a Jesús tenían que empezar a ser formados conforme a Cristo. Para Pablo no era suficiente venir un domingo. Para Pablo no era suficiente que cumpliera los ritos o lo que exige la iglesia. Para Pablo no era suficiente que se congregaran y que llegaran a unas reuniones. Pablo quería ver en sus discípulos, en la iglesia, en nosotros, que Cristo sea formado, que el carácter de Cristo en nosotros sea formado. Y eso es parte, y esa es básicamente la premisa del discipulado, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando empezamos a caminar con Jesús, pues nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Empezamos a pensar como Jesús. Y por eso Pablo en otras partes de la Biblia, en Romanos, dice que su mente sea transformada su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, o sea, qué es lo que Dios quiere. Tenemos que empezar a pensar diferente, pero eso también genera que empezamos a actuar diferente, empezamos a hablar diferente, empezamos a reaccionar diferente, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Y a mí este versículo siempre me ha llamado la atención, porque Pablo dice, tengo angustia. Yo nunca he experimentado dolores de parto. Yo creo que Pablo tampoco. Pero él la usa de manera metafórica y dice, mire, es el dolor, esa angustia de que Cristo sea formado en ustedes, de que ustedes no se dejen enredar, de que ustedes no vivan la vida cristiana como no es. Pero las mujeres acá que han tenido hijos saben que es un dolor de parto, ¿cierto o no? Eso es algo suave. Pues a mí me parece que no es como tampoco una cosa así, una cosa como tan grave, es que también a veces, ¿cierto? ¿Es difícil o no? ¿Cómo son los dolores de parto? Como cuando, sí, más o menos, cuando nos da la gripa a los hombres, eso es algo muy parecido a los dolores de parto de las mujeres. Se siente el mismo nivel de dolor, de angustia. ¿Sí o no?
Hombres. ¿Cuántos hombres hay acá? A ver, ¿cuántos hombres hay? Haga como un gorila. No, pero aprovecho para decir que vamos a empezar a hacer unos eventos con hombres. Pollo y nuestro querido macho alfa lomo plateado nos van a acompañar en este proceso de grupos de hombres. Entonces vamos a hacer estén pendientes que vamos a hacer algo con los hombres. Pero volviendo al tema de los dolores de parto, Pablo usa esa expresión y usa esa metáfora y dice, mire, siento como si tuviera esto. Lo compara, dice como si tuviera dolores de parto hasta que Jesús sea formado en sus vidas. Hasta que Jesús se vea evidente en su carácter, hasta que Jesús sea formado en cómo vive usted la vida. Y Pablo también usa, y por eso les digo, esto no es algo que está solamente aquí en Gálatas, no es algo que Pablo dijo alguna vez y se quedó así. Pablo, para mí este es un punto central del discipulado de Pablo. Pablo necesitaba que nosotros entendiéramos que el discipulado era que Cristo creciera en nosotros, que nosotros nos pareciéramos a Jesús, que nuestro carácter fuera como el de Jesús. Y por eso en Corintios, que está ahí en las pantallas, en 2 Corintios 3:18, Pablo dice lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Esto es hermoso, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si estamos caminando con Jesús, si estamos leyendo la Biblia, si estamos orando, tenemos que ser transformados a la imagen y empezar a parecernos más a nuestro Maestro, que es Jesús. También lo dice Pablo en Romanos 8:29, cuando dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea, la ruta del discipulado cristiano es ser como Jesús, vernos como Jesús, caminar como Jesús. Y también en Corintios 13, que es un versículo, 1 Corintios 13, que es un capítulo que habla acerca del amor, y básicamente Pablo lo que dice, mire, ustedes pueden tener los dones que quieran, ustedes pueden ser espectaculares en lo que hacen, pero si ustedes no se aman entre ustedes, si ustedes no muestran en su carácter la forma y Cristo en ustedes, ustedes no hacen nada, o sea, no hay nada ahí. Y al final de ese versículo, de ese capítulo dice, porque cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Y la realidad es que muchas veces nosotros empezamos a caminar la vida. Yo en estos días con los amigos hacíamos un ejercicio y les decía, ¿de qué edad es usted en su mente? ¿Se ha pensado en eso o no? ¿De qué edad es usted con la persona que usted habla, con usted mismo? ¿Cuántos años tiene la persona con la que usted piensa? Yo a veces digo, la persona que está dentro de mí tiene por ahí 15 años, o sea, como que no ha avanzado todavía. Pero ya uno dice, pero ya tengo 40, o sea, ya tengo que pensar diferente, vivir diferente. Pero ¿cuánto les pasa que como que ese ser interno es menor de lo que ya, de la edad que tiene? ¿Sí o no? Como que uno empieza a decir, venga, uy, no, pero yo con esta inmadurez, yo ya tengo tantos años. Mire, yo veo a Pablo en estos versículos en Gálatas como un pastor angustiado al ver que la gente no crece. Nosotros, los que tenemos hijos, cuando uno ve que el hijo de uno no crece, ¿qué produce eso en uno? Una angustia, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué sigue haciendo lo mismo si ya tiene 25 años? Y no, pero mamita, trabaje, haga alguna cosa. Ya tiene 40, vaya, cásese, haga lo que quiera. Yo creo que eso debe ser muy angustiante. Uno ver que los hijos no crecen y están ahí y como que no crecen. Pablo tiene esa angustia de decir, mire, ustedes no están creciendo, ustedes siguen siendo unos niños, se siguen comportando como unos niños, siguen pensando como unos niños, siguen actuando como unos niños, no avanzan. Y Pablo
en sus cartas, en Gálatas y en la Biblia, en Romanos. Yo veo a Pablo y eso es un común denominador en lo que Pablo escribe en el Nuevo Testamento. Pablo siempre nos está desafiando a todos nosotros a crecer. Tenemos que crecer. No podemos seguir pensando como niños. No podemos seguir actuando como niños. Y muchas veces, ustedes han escuchado esto y creo que yo se lo mencionaba acá muchas veces o lo mencioné alguna vez, de los síndromes en los que está el mundo ahora que ya se determinan. Es un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Peter Pan. ¿Lo han escuchado o no? Que son ya los adolescentes eternos. Si ya tienen 40 años y no quieren crecer, no quieren avanzar. Eso pasa. Ya han hecho estudios sobre ese tipo de generación que no quieren avanzar, no quieren crecer, quieren simplemente seguir siendo unos niños toda la vida. Y yo me imagino a Pablo en esta época, ¿cómo nos hablaría de duro a nosotros? Si les habla duro a ellos, yo me imagino cómo nos diría, venga, ¿a ustedes qué les pasa? Pablo siempre nos está desafiando a crecer. La vida cristiana es un proceso de formación. No de deformación, sino de formación, de crecer. Es un proceso de constante aprendizaje. Por eso Pablo usa en este versículo de Gálatas, tengo como dolores de parto por ustedes, porque él nos ve y dice, ustedes son como unos niños todavía. Ustedes no han crecido, ustedes no han avanzado. Y Pablo nos llama niños muchas veces a todos nosotros porque sabe que actuamos como niños, que vivimos como niños, que razonamos y pensamos muchas veces como piensan los niños, impulsados por los deseos, impulsados por el querer, impulsados por lo que sea, por las pasiones, pero no por las cosas que debemos hacer. O si no, para los papás que están acá, que tienen niños de 3 o 4 años, ¿cómo es un niño cuando quiere algo? ¿Y qué hace cuando quiere algo? Y uno le dice no. Y así a veces también somos nosotros con Dios. Entonces, si no estamos nosotros creciendo en nuestro carácter, si no estamos creciendo en nuestras decisiones, si no estamos creciendo en la cosmovisión, en cómo vemos la vida, hay algo que no está bien en nosotros. Hay algo que no está bien en nuestro discipulado. En el carácter, hay algo que no está bien. Si podemos venir a la iglesia muchos años, podemos ser cristianos de años, pero si no pasa nada en nuestra vida, si las decisiones siguen siendo las mismas, si las cosas que hacemos es lo mismo, si las cosas como pensamos y como reaccionamos, si no hay evidencias de cambio en nuestro carácter, hay algo que no estamos haciendo bien. En nuestro discipulado, en nuestro conocimiento del Señor, hay algo que no está bien. Y por eso Pablo tiene que escribir una y otra vez a las iglesias, a Gálatas, a los romanos, a Corintios. Les dice, ustedes tienen que crecer, ustedes no pueden quedarse así. No pueden vivir el cristianismo simplemente de emociones y quedarse como cuando fueron niños y crecieron y se quedaron así. Eso no es el proceso natural de la vida. Y esto a mí me ha llevado a pensar en mis propias grietas o en las fisuras que hay en mi corazón, en mi carácter. Todos aquí, como decía al principio, venimos con fisuras, con problemas de nuestro carácter, problemas propios, o sea, porque uno tiende a veces a echarle la culpa a los papás, más que mi papá, mi mamá, pero a veces es algo de la personalidad. Ni lo aprendió con el papá ni con la mamá. Tuvo los mejores papás, pero usted decidió tomar sus decisiones y caminó de esa manera. Y esas fisuras y esas grietas en nuestra pared, como en nuestro carácter, como en esa pared, pues empiezan a reflejarse mucho más con el tiempo. Y les quiero explicar algo, porque miren, el problema de todos nosotros es, bueno, yo sé que tengo algunas fisuras, pero ¿qué hago con eso? O sea, ¿cómo soluciono esas situaciones? Es más, así soy, ¿cierto? Así soy y pues, ¿qué más puedo hacer, cierto? Y alguien hace muchos años me explicó algo con unos dibujos que me pareció muy interesante frente a este tema y que creo que está muy relacionado con lo que Pablo está diciéndonos acá. Pablo nos está invitando y la predicación de la semana pasada del mono que habló sobre cómo crecer y cómo manejar nuestros conflictos, eso es parte de crecer. O sea, ya no actuamos como unos niños, ya no hacemos la pataleta, ya decimos, venga, ¿cómo arreglamos esta situación? Como maduros en Cristo. Ya no somos inmaduros, ya somos maduros en el Señor. O sea,
En esta serie que hemos terminado ya acerca de qué significa vivir vidas centradas en el Evangelio, lo que hemos tratado de ver es qué significa realmente para nuestra vida conocer del Señor y que el Evangelio afecte todas las áreas de nuestra vida. Eso es crecer, eso es avanzar, y esa es la ruta del cristianismo y del discipulado cristiano. Entonces, quiero explicarles algo de esta manera. Su vida es más o menos como esto. A los 20 años, todos acá. Si usted está entre ese rango, esto es para usted. ¿Sí? Miren, hay una cosa que es lo que nadie ve, que eso es el carácter. ¿Sí o no? Eso es lo que usted es, que normalmente no se ve tanto. Y está lo que la gente ve, que eso es lo que en términos de liderazgo se llama la competencia. Eso es la competencia, eso es lo que la gente ve, lo que para usted es competente, ¿sí o no? Entonces, todos crecemos con esto. Somos esto mismo, somos esta pared así. Estamos construidos, hay una parte arriba que la gente ve, y eso es normalmente lo más bonito. Y a los 20 años, o piense más o menos en su adolescencia, a los 15, 20 años, ¿se veían las cosas más bonitas de usted, sí o no? Usted era... No. Bueno, a los 20, a los 15 no, a las mujeres a los 15 no, a los 20. Se veían las cosas como, mira, es bueno para tal cosa. Sabe cantar, sabe tocar, hace esto, hace tal cosa. O sea, tiene habilidades. Eso es lo que la gente, uno en ese momento ve, es eso, ¿cierto? Y todos estamos ahí. Pero ustedes notan que hay como unas fisuritas en la pared. ¿Sí las ven o no? En esa pared del carácter hay como unas pequeñas fisuritas que empiezan a aparecer en la adolescencia y a los 20 años ya están ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles pueden ser esas fisuras, por ejemplo, en su carácter? La rebeldía, por ejemplo, ¿el qué? La impaciencia, ser inflexible, el indisciplinado, el perfeccionista. ¿Cuál? ¿Por acá? Que no cambia, el que es terco y el que coge y cuando medio le da un ataque de rabia coge y vuelan platos para todos lados. Ay, qué pecado el niño. Es que es así, él es templadito, templadita. Entonces empiezan esas fisuritas a aparecer, ¿cierto? Porque, bueno, aparecen en los niños también, pero ya se hacen fuertes en la adolescencia y a los 20 años ya uno dice, esta persona, o yo tengo, por ejemplo, he cambiado, pero soy impaciente o estoy tratando de ser y rápido las cosas ya y tan. Y claro, eso empieza a aparecer en esos momentos. Y muchas veces con amigos, me acuerdo que yo una vez con un amigo le dije, ¿sabe qué? Usted y yo no somos más amigos, usted es un irresponsable y hasta luego. Y chao, o sea, yo lo bloqueé de una vez. Porque así, ese es mi carácter. Si usted no quiere, hasta luego. Entonces empieza uno como a crecer y a decir, esta fisurita está ahí. Pero ¿qué pasa cuando usted, en esa época, a los 20 años, que normalmente uno no hace mucho ahí en esa parte, pero qué pasa cuando usted ya pasa a los 30 años y no trabaja esas áreas en su vida? Mire lo que empieza a suceder. Y empieza a crecer, no porque crezca así, sino por las presiones de la vida. Porque usted a los 20 años no tiene muchas presiones. ¿Qué responsabilidades tiene a los 20 años? Ir a estudiar y salir y bueno, va a estar bueno. Y bueno, a algunos les toca duro ya después. Bueno, enfiestarse, el mono que la verdad, pucha. O sea, el Señor hizo un trabajo con el mono milagroso. Pero a los 30 años empiezan las presiones. Entonces, usted ya se casó y empieza una presión aquí encima de uno, esa presión que uno, Dios mío, bendito. Se casó. Además, como usted no lo criaron bien, viene la esposa a recrearlo a usted. También, bueno, usted se casa, entonces hay más presiones, pero resulta que usted a los 30 años ya trabaja, ¿sí o qué? Ya tiene que trabajar, tiene que hacer algo en la vida, ya estudió, entonces viene la presión del trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo era líder de adolescentes y jóvenes en la iglesia, hace muchos años, un muchacho empezó a trabajar como a los 18 años y nosotros todos contentos que empezó a trabajar en una pizzería. Cuando como a los 2 días llegó ahí, no,
me echaron. Y yo, sí, ¿por qué? No, porque ese jefe me mandó una cosa. Le dije, no, que va, a mí no me mande. Y a mí mismo me dijo que para afuera. Dije, pero hermano, ¿usted qué quiere? Ese es su trabajo. No, pero a mí no me gusta que me manden. Eso a los 18 años está bien, ¿cierto? Pues ya después a los 30, cuando uno tiene responsabilidades, presiones, el jefe lo manda a uno y uno, uy, no, lo que sea, porque tiene que responder por esas presiones. Entonces empiezan las presiones de la vida a, digámoslo así, como a empujarlo a uno, a empujar esa pared. Y entonces esas grietas esas fisuras de su carácter empiezan a hacer presión hacia abajo. Y entonces empieza ya como a agrandarse esa fisura y se vuelve una grieta. Y miren, si ven esa gotica, es como que ya empieza como a filtrarse agüita, como que esto ya se está notando mucho. Entonces lo que al inicio parecía una rabieta de un adolescente, un niño, ya aquí fue una pela le tiró algo a la esposa o al esposo y entonces ya se nota más grande, ¿cierto? Ya tiene consecuencias más grandes. Miren que aquí ya empieza en la parte de arriba, que es lo que la gente ve, empieza a notarse más. En esta edad se empieza a notar esas fisuras del carácter. A los 20 no tanto, pero aquí ya se empieza a notar. Es que es irresponsable. Nunca duran los trabajos. Siempre lo echan, siempre tal cosa. Sí, ella es el problema y habla duro y no se la aguantan. O sea, empiezan esas fisuras del carácter a notarse muy fuerte entre los 30 y los 40. Pero luego viene otra época, los 40, los que están en los 40 años. Se empieza a quedar calvo. Sí, eso sí pasa. Pues eso no tiene nada que ver con el carácter. Sí. Lady, todo bien. No, sí, pero no, yo noté el indirectazo, Miren que las presiones de la vida empiezan a crecer más, porque allá a los 40 usted ya tiene uno o varios hijos, o sea, las presiones del trabajo, los trabajos ya son de más responsabilidad, las cosas más difíciles, tiene unos papás adultos, o sea, empiezan a crecer las presiones de la vida, vienen las enfermedades, usted ya a los 40 no sabe si se levanta o se acuesta, usted dice, Dios mío, ¿qué día soy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo es? ¿No? ¿Sí o no? No. Bueno. Yo tengo amigos de 40 que ya los veo muy paila. Le empiezan a doler las rodillas, que no, que la operación de rodilla, que yo no sé qué. Bueno, empieza un tema con el pastillero. Bueno, las presiones de la vida y esas fisuras de esos 20 años ya empiezan a volverse unos boquetes y empieza a filtrarse más agua. Y si usted no trabaja en eso, es más complicado. Y por eso, si ustedes empiezan a relacionar muchas de estas cosas, en la vida empiezan a suceder, en esta época empiezan a suceder los cambios en nosotros y las decisiones a veces difíciles. Los divorcios, las dejar esto, el enloquecernos, empiezan a pasar muchas cosas en nuestra vida porque no empezamos a trabajar a tiempo muchas de estas áreas. Y si usted siguió, no es que yo soy así, pues entonces llega a la etapa de los 50 y ya ahí no hay nada que hacer. Ahí sí ni pelo tiene. Alguien me lo explicaba y tiene mucho sentido cuando nos lo explicaban decían, mire, la gran mayoría de los problemas de los líderes y los pastores ocurren en esta época, a los 50 años. Y la verdad, sí. ¿Por qué? Porque nunca pusieron cuidado a esas fisuras de su carácter. Y como tienen tanta habilidad para hacer cosas, van tapando sus fisuras y uno puede ir tapando los problemas internos, pero pues que yo hago esto, yo canto, y no se nota mucho. Pero en esta época ya hay un punto donde usted ya no es capaz de mantener, de esconder nada porque se viene todo al piso. Y entonces ocurre esto en nosotros, que la gente ya se nota, la gente ya nota, hay algo que no está bien en Andrés. Él no es capaz de manejar esto, él no hace las cosas así, él no funciona bien en esta área. Y entonces ya la gente dice, es que se le nota. Y las presiones de la vida siguen creciendo, porque entonces sus hijos siguen creciendo y como han dicho los papás ya que tienen maestrías en esto, hijos chiquitos, problemas chiquitos. Y empiezan a crecer y problemas, Dios mío, que uno dice,
esto es, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces empiezan las presiones también más duras en nosotros, en la pareja, en todo, y empieza esas fisuras de nuestro carácter, ahí ya se abre todo y empieza a moverse todo. Ahora, ¿ah? Sí, no, pero es, no, ya, pero no, si hay dibujito, don Guillermo. Juli. Ah, bueno, ya, ay, sí, don Guillermo. A los 60 ya, hermano, ya no hay nada que hacer. Usted no hizo nada con su vida. Ya. Se inundó, no hay nada que hacer. Ahí ya se mojó completamente, ya. Pero hay algo que a mí me parece que es muy interesante también, y es la esperanza del evangelio. Y es esta imagen que quiero mostrarles. Y esta imagen es muy significativa. Mira que hasta florecitas tiene, porque la Biblia dice que aún en la vejez, ¿qué? Florecerán. Y esa es la promesa del Señor. Miren, yo creo que cuando logramos entender el evangelio y hacer de Jesús el centro de nuestra vida, podemos caminar una vida diferente, podemos entender la vida diferente, podemos lidiar con esas grietas de manera diferente. Miren que en la imagen siguen las grietas o las fisuras. No quiere decir que uno no, o sea, que uno ya es perfecto. No quiere decir que no, ya yo soy un santo y perfecto y no pasa nada. No, hay situaciones en la vida que uno tiene que seguir trabajando. Pero si uno permite que Jesús sea el centro de todo, esas fisuras Jesús las encierra, las fortalece, y digamos que no permite que eso derrumbe nuestra vida. Entonces eso me parece que es parte de lo que hemos tratado de hacer y de enseñarles. Esto es lo que hace el evangelio, sí. Hay una dinámica que es cubrir las grietas con oro. Y eso vuelve a cerámica. Que las grietas en Japón las cubren con oro, es una técnica. Y bueno, esa podría ser la similitud perfecta para esto. Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, esas grietas, el Señor empieza, porque miren una cosa, uno puede hablar de sus problemas y aún de sus grietas con sanidad y tranquilidad. Ustedes lo han visto acá, lo hemos hablado en el taller de Conociendo Libertad. No es que el Señor viene y borre todo lo que sucedió, sino que esas grietas, como usa la imagen Luisa, ¿cierto? Luisa, ¿sí ve? Hubiera predicado. Las tapa con oro y pueden ser hasta valiosas. Las situaciones complicadas, lo que decía don Guillermo ahora, conocer del Señor a cierta edad, pero decidir caminar por el Señor y ser radical en sus decisiones, porque yo le aseguro, y yo conozco la historia de don Guillermo, que donde don Guillermo no hubiera sido radical, estaría grave. Ya estaría emparamado. Pero es la realidad de la vida. Cuando permitimos que el Señor y caminamos con Él, lo hacemos el centro en todas las áreas de nuestra vida, esas grietas muchas veces van a permanecer ahí y muchas veces van a salir y muchas veces van a aparecer y uno dice, ay, Dios mío, esto no está bien. Yo lucho por ejemplo, con la impaciencia. Yo soy impaciente y ansioso y yo las cosas rápido y cuando alguien no va como al ritmo mío, a mí eso es como que no. Y he tenido que empezar a aprender un poquitico más de esto, decir, Señor, ayúdame porque no es fácil, pero a veces salen y a veces se nota, pero es decirle al Señor, Señor, ayúdame en estas áreas. En esos días escuché a un psicólogo en el colegio que decía la diferencia entre el tiempo y los momentos. Y me pareció interesante lo que dijo. Dijo, todos tenemos tiempo, pero no momentos. Y él hablaba de los hijos. Decía, usted puede que tenga mucho tiempo con sus hijos, pero va a perder momentos con ellos. No va siempre a tener el momento de enseñarle, el momento de corregirlo, el momento de decirle las cosas. Puede tener mucho tiempo aquí en adelante, pero si usted pierde el momento con sus hijos, usted no va a enseñarle nada o no va a poder enseñarle en el momento correcto. Y eso es parte de lo que yo creo que nosotros tenemos que entender, que si no trabajamos en esas fisuras en el momento, que tenemos que empezar a trabajarlas, sea que tengamos 20 años, sea que tengamos 30, 40, 50, 60, 70, porque ese es el evangelio, esas son las buenas noticias, que la salvación no está solamente para los que tienen entre 20 y 30, sino para todos.
para todos y en el momento que sea y en la condición que sea, hay salvación para todos. Y nosotros tenemos que entender que si no empezamos a permitir que Jesús sea formado en nuestra vida, pues en algún momento esas grietas o esas fisuras se van a convertir en grietas y van a crecer más. Y si no permitimos que el Señor trabaje en nuestro carácter y si no empezamos a parecernos más a Él en nuestra vida, pues eso va a seguir creciendo mucho más. En estos días estaba hablando con alguien, con una parejita que nos estaba contando, digamos, algunos problemas que tienen con su niño pequeñito. Y había alguien ahí que empezó a hablar y a decir, mire, es que yo les tengo el ejemplo vivo de esto. Alguien que conozco, familiar mío. Yo la vi crecer y me acuerdo que de niña le pegaba a la mamá, le dejaban hacer de todo, nunca le pusieron reglas, nunca le pusieron límites, nunca le dijeron no, y esa niña creció y se volvió grosera y se volvió brava y no se la aguantaban en el colegio y la sacaban y siempre era el problema del profesor y el problema del colegio o para el otro, para tal. Me dijo, y ahora ya es grande, tiene no sé cuántos años, y me dijo, pero es tan grave la situación que en estos días le pegó al novio y tuvieron que llamar a la policía y todo porque no lo soltaba. Porque no es así agresiva y uno como así. Y entonces ella nos decía, es una persona que ya está con psiquiatra y todo, porque no es capaz de manejar su carácter. Y el policía, porque no es capaz de manejar porque no le enseñaron a manejar su vida. No le enseñaron a controlarse, a frustrarse, a decir no. Y entonces, pues yo escuchaba y yo decía, uy, eso, qué locura, ¿cierto? Lo que puede pasar en nuestra vida cuando están esas fisuritas y no hacemos nada. Y las dejamos. Sí, es que yo soy así. Yo hablo duro. Por ejemplo, ese es otro problema que yo he tenido. No, es que a mí me enseñaron a hablar duro y yo hablo así. ¿Pero por qué está hablando duro? No, que es que yo zapateo. No, que es que yo golpeo. No, que es que yo soy irascible. No, que es que yo hago daño con mis palabras. Yo insulto. Y es que así soy yo. ¿Y qué? Pues el Señor sí quiere cambiar eso. Y esas fisuritas, el Señor sí quiere transformarlas. Y algo que Pablo menciona, y por tiempo no lo podemos decir, es nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que viene a transformarnos a la imagen del Señor. Y eso es lo que empieza a producir transformación en nuestra vida. Y hace algunos días hablamos acá de que no es que busquemos ser perfectos, pero sí podemos ser maduros, sí podemos crecer en nuestro carácter. Y si uno sigue siendo el mismo que ha sido desde niño y los mismos comportamientos y las mismas actitudes, hay algo que no está bien en nosotros y hay algo que tenemos que cambiar. Entonces, recordar esto, tenemos el momento para empezar a trabajar en nuestra vida, para decir, esto no está bien, yo no puedo seguir con esta actitud, yo no puedo seguir con este pecado, yo no puedo seguir con estos hábitos, yo no puedo seguir con esto y pensar que, bueno, es normal, tengo que crecer y tengo que permitir que el Señor trabaje en mi vida y que la cruz sea central en mi vida para que esas fisuras puedan ser soldadas de manera diferente. Y que no llegue a cierta edad donde ya no hay nada que hacer, porque nunca trabajé ni permití que el Señor trabajara en esas áreas de mi carácter. Entonces, ustedes saben que siempre les dejamos un reto cada semana. Y el reto de esta semana es el siguiente, que usted piense en una grieta o en una fisura en su propio carácter, en su vida. Algo que usted dice, esto no está bien. Esto no es correcto lo que estoy haciendo acá. Piense en una. Si usted de pronto le cuesta decir, pero es que no encuentro, pregúntele a su esposa, que ellos le van a ayudar mucho. Le van a ayudar mucho si usted no es casado, pregúntele a un amigo, que el amigo también le va a ayudar mucho con ese. Decir, venga, le muestro varias. Es más, tengo una hoja en Excel donde he anotado. Pero yo sí quisiera animarlos a lo siguiente y se los voy a decir porque yo esta semana lo hice y lo estoy haciendo. Hay cosas que yo sé que no es en mi carácter, que no están bien, que yo sé que no le agradan al Señor. Y es más, muchas veces ni la gente lo nota, pero yo sé que adentro no está bien. Y además sé que el Señor ve todo.
O sea, yo al Señor no le puedo esconder nada. Y yo hablé con alguien y dije, yo necesito hablar con usted de este tema, porque hay algo que sé que no está bien, no es correcto. Y lo estoy trabajando y lo estoy procesando. El reto para ustedes esta semana es eso, que piensen en esa grieta, porque puede ser, yo no sé, piense en esa imagen que pusimos al inicio o que les mostré. Puede ser que usted esté en la fase de la fisura, es algo pequeñito. Puede ser que usted ya esté en una fase donde es una grieta, ya se nota más. ¿Ustedes les ha pasado eso en la casa? Que sale como una fisura en la pared y después del tiempo usted la deja ahí y después del tiempo empieza a crecer más y de pronto un temblorcito y ¡pum! Se creció más y cuando menos pensó ya es un hueco grandísimo. ¿En cuál de todas las áreas está usted? ¿Una fisurita? ¿Una grieta? ¿O ya es un hueco, un boquete en su carácter? ¿O ya, mejor dicho? Y ahí es donde tiene que pensar en qué situación estoy yo. Entonces, a lo que los quiero animar esta mañana es a que pensemos cada uno en cuáles son esas grietas, cuál es una de esas grietas en las que estoy luchando. Y esto puede ser un pecado, puede ser algo que usted hace, un hábito, algo que usted dice, esto no está bien. Y lo voy a animar a que busque a alguien y hable de ese tema, porque a veces es muy difícil trabajar uno mismo en sus propios problemas. A veces necesita uno a alguien y decir, venga, hablemos de esto. Yo quiero que me acompañe en esta situación. ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Listo? Ese es el reto para esta semana. Mirar cuál grieta hay en mi carácter y con quién puedo hablar en esto o de esto. ¿Sí? ¿Está claro o no? Los veo como bravos conmigo, como ofendidos. Pero miren, lo que queremos y lo que hemos tratado de hacer, y esta es como la conclusión de la serie, es tenemos que entender que el evangelio afecta todas las áreas de nuestra vida. Tiene que afectar todo. No podemos ser cristianos que llevamos años en la iglesia, venimos a la iglesia cada 8 días y estamos en todo, pero no pasa nada en nuestras vidas. Nuestras familias no muestran a Jesús, nuestras vidas, nuestras decisiones no muestran realmente que seguimos a Jesús. Por eso vamos a seguir trabajando mucho este tema del evangelio. ¿Qué es entender el evangelio? ¿Qué significa entender las buenas noticias? Y que eso afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos orando juntos? Y quiero animarlos para que ahí, por unos minuticos, piensen en silencio en esas grietas o en esa grieta que hay en su carácter, en su vida. Y ahí donde está, dígale, Señor, necesito la cruz, te necesito a ti, Jesús. Necesito que tú me ayudes, necesito que me ayudes en esta situación, que sé que si no hago algo ahora, va a traer problemas serios en el futuro, en mi vida, en mi familia, en la gente que me ama, Señor. Por unos minutos ahí, piense en esa grieta y póngala delante del Señor. Y yo quiero animarlos para que mientras piensan en eso, mientras piensan en esas situaciones de su carácter, escuchen esta canción. Y si es la oración que ustedes quieren hacerle al Señor, háganla. Y es pedirle que Él esté en el centro de sus corazones, de su vida. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que de verdad, no solamente cantarlo porque la canción lo dice, sino que de verdad seas el centro de mi vida, el centro de mis decisiones, el centro de mi personalidad, el centro de todo, Señor. Padre, tú conoces mis luchas, tú conoces esas fisuras en mi carácter, esas cosas que no están bien en mi vida, que necesito que tú me ayudes, Señor. Dígale ahí, Señor, yo me quiero parecer a ti, yo quiero parecerme a ti en la forma en cómo camino, en la forma en cómo actúo, en la forma en cómo hablo, en la forma en cómo vivo, que pueda parecerme al Maestro, a Jesús. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a entender qué significa vivir el evangelio.
Ayúdanos a entender qué significa vivir centrados en el Evangelio, Señor. Que nuestras decisiones, que nuestra mente, que lo que hacemos esté centrado en el Evangelio tuyo, Señor. Padre, oramos que nos ayudes en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades. Yo oro por aquellos aquí, Señor, que estén luchando, que estén pasando momentos difíciles, tal vez por decisiones anteriores, por situaciones, por errores que han cometido, Señor. Que puedan recibir también, Señor, la restauración, la gracia, la misericordia que tú das para aquellos que se acercan a ti, Señor. Esas nuevas oportunidades, esas nuevas formas, esas nuevas bendiciones, esas nuevas misericordias que son grandes con nosotros cada mañana, Señor. Padre, oramos que en esta semana tú bendigas a cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos en todo lo que hagan, Señor. Levántalos y ayúdalos, Señor. Y ponemos delante de ti nuestras vidas y todo lo que somos, que podamos caminar como tú quieres que caminemos. Señor, bendícenos y acompáñanos en esta semana, en este reto de crecer en nuestro carácter, de parecernos más a Jesús, de entender el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.